Tenía 62 años cuando vi por primera vez al vecino anciano llevarse nuestra bolsa de basura. Al principio pensé que era un viejito humilde que juntaba latas y botellas para revenderlas. Pero cuando descubrí la verdad detrás de su obsesión con nuestra basura, mi mundo se vino abajo por completo. Pero antes de seguir con el chisme, dejen en los comentarios desde qué país o ciudad nos están viendo. Queremos saber dónde andan nuestros suscriptores. Me llamo Elena y durante toda mi vida me he sentido orgullosa de ser una mujer observadora, de esas que se dan cuenta de los detalles que otros pasan por alto. Viví 35 años en la misma casa de la colonia Lindavista con mi esposo Roberto, criamos a nuestros 3 hijos ahí, vimos cómo el barrio cambiaba con el tiempo. Pero nunca, en todos esos años, me imaginé que la basura que sacaba todos los martes y viernes se convertiría en la llave que destapara el secreto más gacho de mi vida. Todo empezó hace unos 8 meses, en marzo del año pasado. Era un martes por la mañana, como a las 6:30. Yo siempre he sido madrugadora, me gusta sacar la basura temprano antes de que el camión pase. Esa mañana saqué la bolsa negra como de costumbre, la dejé junto al portón y regresé adentro a prepararle el desayuno a Roberto. Pero por alguna razón que hasta la fecha no entiendo, ese día me asomé por la ventana de la cocina unos minutos después. Y fue cuando lo vi. Un viejito flaco, encorvado, con una gorra desteñida, se acercaba a nuestro portón. Pensé que iba a tocar para pedir algo, como a veces hacen en el barrio. Pero no. El anciano agarró nuestra bolsa de basura, la cargó con dificultad sobre su hombro y se fue caminando despacio hacia la esquina. Me quedé parada ahí con el café en la mano, toda confundida. ¿Por qué se llevó nuestra basura? Salí corriendo a la calle, pero para cuando llegué al portón, el viejito ya había doblado la esquina y desaparecido. Pensé que tal vez era un pepenador, alguien que junta cosas para vender. En el barrio había varios que revisaban la basura buscando cartón, plástico, metal. No le di tanta importancia en ese momento. Pero lo raro fue que al día siguiente, el miércoles, no era día de basura, pero igual saqué una bolsita con desperdicios del jardín. Y otra vez, como a las 7 de la mañana, vi al mismo viejito acercarse. Esta vez me quedé observando desde la ventana. El anciano no solo agarró la bolsa. Primero la tocó, como palpando qué había adentro, luego miró a todos lados como checando que nadie lo viera, y finalmente se la llevó con el mismo ritual de antes. Eso ya me pareció más extraño. Los pepenadores normales revisan la basura ahí mismo en la calle, sacan lo que les sirve y dejan el resto. Este viejito se llevaba la bolsa completa sin siquiera abrirla. ¿Para qué querría toda nuestra basura? Se lo comenté a Roberto esa noche durante la cena. Viejo, hay un señor mayor que se está llevando nuestra basura, le dije mientras le servía más frijoles. Roberto apenas levantó la vista del plato. ¿Y qué tiene de malo? Déjalo, si le sirve que se la lleve. Así hasta nos ahorra la molestia de que el camión la recoja. Su respuesta me frustró un poco, pero tenía razón en cierto sentido. ¿Qué problema había realmente? Pero yo no podía sacudirme esa sensación rara. Algo en la forma en que el viejito actuaba, tan sigiloso, tan cauteloso, no me cuadraba. Así que decidí observar más de cerca. Durante la siguiente semana, cada vez que sacaba basura, me quedaba espiando desde la ventana. Y efectivamente, el anciano aparecía sin falta. A veces venía a los 10 minutos de que yo dejaba la bolsa, a veces tardaba una hora, pero siempre, siempre se la llevaba. Lo curioso es que empecé a notar que solo se llevaba nuestra basura. Había otras casas en la calle que también sacaban sus bolsas, pero el viejito pasaba de largo frente a ellas. Solo se detenía en nuestro portón. Eso sí que me puso la piel chinita. ¿Por qué específicamente nuestra basura? ¿Qué tenía de especial? Una mañana, ya más intrigada que preocupada, decidí hacer un experimento. Preparé una bolsa especial con pura basura limpia, periódicos viejos, cajas de cereal vacías, botellas de plástico enjuagadas. Nada de desperdicios orgánicos ni cosas sucias. La saqué temprano y me puse a observar. El viejito llegó como siempre, agarró la bolsa, la palpó un poco, y noté algo en su cara. Una expresión de decepción, como si esperara encontrar algo más. Eso confirmó mi sospecha. No estaba juntando basura para reciclar.
Estaba buscando algo específico en nuestra basura. ¿Pero qué? Esa noche no pude dormir bien. Le daba vueltas y vueltas al asunto en mi cabeza. Pensé en todas las cosas que normalmente tiramos a la basura. Envases de comida, servilletas usadas, facturas viejas, sobres de correspondencia, frascos de medicinas. Medicinas. De pronto se me prendió el foco. Roberto tiene diabetes tipo 2. Cada mes tiramos las cajas vacías de su metformina, las tiras reactivas usadas del glucómetro, los folletos de información médica. ¿Será que el viejito buscaba medicinas? Pero no tenía sentido. Las cajas estaban vacías. ¿Para qué querría cajas vacías de medicamento? A menos que no fueran las medicinas lo que buscaba, sino la información que venía en esas cajas. Nuestros nombres, la farmacia donde comprábamos, las fechas, se me hizo un nudo en el estómago. Había oído en las noticias sobre fraudes de identidad, sobre gente que robaba información personal de la basura para hacer tarjetas de crédito falsas o solicitar préstamos a nombre de otros. ¿Podría ser eso lo que estaba pasando? Al día siguiente llamé a mi comadre Lupita, que trabaja en un banco. Le conté toda la situación sin darle muchos detalles, solo le pregunté si era posible que alguien usara información de la basura para robar identidades. Ay, comadre, me dijo con un tono preocupado. Eso es bien común. Se llama dumpster diving o buceo de basura. Los rateros buscan estados de cuenta, recibos, facturas médicas, cualquier cosa que tenga datos personales. Con eso pueden hacer muchas chingaderas. Mi preocupación se convirtió en miedo de verdad. ¿Cuánto tiempo llevaba ese viejito llevándose nuestra basura? ¿2 meses? ¿3? ¿Cuánta información nuestra ya tenía? Revisé nuestros estados de cuenta bancarios en línea, busqué cualquier cargo extraño. Todo parecía normal, pero eso no me tranquilizó. Lupita me había dicho que a veces tardan meses en usar la información robada, decidí que tenía que hacer algo más activo. No podía solo quedarme esperando a que pasara algo malo. Esa tarde, le dije a Roberto, viejo, tenemos que hablar de ese señor de la basura. Creo que está pasando algo raro. Esta vez le conté todos mis miedos, todas mis sospechas. Roberto, que normalmente es bien despreocupado, hasta él se puso serio. ¿Y qué quieres hacer?, me preguntó. No podemos ir a acusarlo sin pruebas. Además, técnicamente no está haciendo nada ilegal. La basura en la calle es de dominio público. Tenía razón, pero no podía quedarme con los brazos cruzados. Quiero saber qué hace con nuestra basura, le dije. Quiero seguirlo y ver a dónde la lleva. Roberto me miró como si me hubiera vuelto loca. ¿Seguirlo? Elena, tenemos 62 y 65 años. No somos detectives de película. Pero yo ya había tomado la decisión. Con o sin Roberto, iba a descubrir qué estaba pasando. El viernes siguiente puse mi plan en acción. Saqué la basura normal, como siempre, pero esta vez me preparé. Me puse ropa oscura, tenis cómodos, agarré mi celular con la batería llena y le dije a Roberto que iba a salir a caminar. Él nomás negó con la cabeza, pero no me detuvo. Me escondí detrás del coche de los vecinos, desde donde podía ver perfectamente nuestro portón. Esperé como 20 minutos, sintiendo ridícula ahí agachada como ladrona en mi propia calle. Pero entonces lo vi. El viejito apareció por la esquina, caminando con esa misma postura encorvada, esa misma gorra desteñida. Se acercó a nuestra basura, hizo su ritual de siempre, tocar la bolsa, mirar alrededor, cargarla. Y entonces empezó a caminar. Yo salí de mi escondite y lo seguí, manteniendo una distancia prudente. Mi corazón latía rapidísimo. Me sentía como protagonista de una de esas series de Netflix que le gustan a mi hija. El viejito caminó 3 cuadras hacia el norte, luego dobló a la izquierda. Yo lo seguía tratando de no verme obvia, fingiendo que iba de compras o algo así. Pasamos por la tiendita de Don Chui, por el puesto de tacos de la esquina. El viejito no volteaba hacia atrás ni una vez, como si estuviera completamente seguro de que nadie lo seguía. Finalmente llegamos a una zona que yo conocía pero nunca visitaba. Eran unas calles más viejas, con casas abandonadas y lotes baldíos.
El anciano se metió por un callejón estrecho entre dos construcciones. Yo dudé un momento. ¿Debería seguir? ¿Y si era peligroso? Pero la curiosidad pudo más. Me asomé con cuidado por la esquina del callejón. El viejito había llegado a una casa vieja, con la pintura toda descarapelada y las ventanas rotas. No era exactamente una casa abandonada, porque se veía que alguien vivía ahí. Había ropa colgada en un tendedero improvisado, una bicicleta vieja recargada en la pared. Lo que pasó después me dejó helada. El viejito entró a la casa por la puerta trasera, que estaba medio abierta. Yo me quedé ahí parada sin saber qué hacer. ¿Entrar? ¿Esperar? ¿Irme? Decidí acercarme más, hasta la ventana sucia que daba al interior. Lo que vi me dejó sin aire. La casa por dentro era como un cuartel de operaciones. Había una mesa larga llena de papeles, documentos esparcidos por todos lados. Y no era solo nuestra basura. Había bolsas y bolsas de basura de diferentes colores apiladas en las esquinas. El viejito estaba ahí, vaciando nuestra bolsa sobre la mesa, separando meticulosamente cada cosa. Agarró un sobre que yo había tirado, uno de esos de propaganda de tarjetas de crédito que venían con una solicitud preaprobada a mi nombre. El anciano lo abrió, leyó la información, y luego lo puso en una pila específica. Hizo lo mismo con un recibo del súper que tenía los últimos 4 dígitos de nuestra tarjeta de débito. Con una factura vieja del gas que tenía nuestra dirección completa. Pero lo peor vino después. El viejito sacó su celular, un smartphone que se veía demasiado moderno para alguien de su apariencia, y empezó a tomarle fotos a cada documento. Foto tras foto tras foto. Toda nuestra información personal, siendo documentada sistemáticamente. Me temblaban las piernas. Quise gritar, salir corriendo, hacer algo, pero estaba paralizada del miedo. Y entonces, el viejito hizo algo que me heló completamente la sangre. Marcó un número en su teléfono y empezó a hablar. Sí, ya tengo más información de los Castillo. Elena y Roberto. Fechas de nacimiento, número de seguro social del viejo por sus medicamentos, su banco, todo. Escuchar mi nombre salir de su boca, escuchar que tenía nuestro número de seguro social, fue el momento más aterrador de mi vida. Este no era solo un viejito juntando basura. Era parte de algo más grande, algo organizado. La voz del otro lado del teléfono dijo algo que no alcancé a oír, pero el viejito respondió, ya tengo como 6 familias en la zona. Los Castillos son los que más información dan porque la vieja es descuidada con lo que tira. Descuidada. Esa palabra me pegó como cachetada. Tenía razón. Yo tiraba todo sin pensar, estados de cuenta sin triturar, recetas médicas con nuestros nombres completos, hasta facturas de servicios con todos nuestros datos. Nunca pensé que alguien revisaría mi basura con tanta dedicación. El viejito siguió hablando, dame una semana más y tendremos suficiente para abrir las cuentas. ¿Ya tengo los documentos que necesitamos abrir? ¿Qué cuentas? ¿Cuentas bancarias? ¿Tarjetas de crédito a nuestro nombre? Ya había escuchado suficiente. Saqué mi celular con manos temblorosas y empecé a grabar video a través de la ventana. Capturé al viejito separando nuestra basura, tomando fotos, la mesa llena de documentos de otras familias. Grabé como 2 minutos hasta que el anciano empezó a moverse hacia la puerta. Salí corriendo de ahí lo más rápido que mis piernas de 62 años me permitieron. Corrí por el callejón, doblé en la esquina, y no paré hasta estar a varias cuadras de distancia. Me apoyé en una pared tratando de recuperar el aliento, con el corazón saliéndose del pecho. Cuando finalmente pude respirar normal, revisé que el video se hubiera guardado bien en mi teléfono. Ahí estaba, la prueba de todo. Caminé de regreso a casa en un estado de shock, procesando todo lo que había visto. Roberto estaba en la sala cuando llegué. En cuanto me vio la cara, supo que algo grave había pasado. ¿Qué pasó? ¿Estás bien?, preguntó levantándose del sillón. Me dejé caer en el otro sillón y le conté todo. Cada detalle de lo que había visto, lo que había escuchado, el video que grabé. Roberto se puso pálido mientras le mostraba la grabación. Hijo de su, murmuró. Tenemos que ir a la policía. Ahora. Pero yo negué con la cabeza. Espera.
Dijeron algo sobre más familias, sobre abrir cuentas. Esto es más grande que solo nosotros. Y escuchaste lo que dijo, yo soy de las que más información da. Tal vez podemos usar eso. Roberto me miró confundido. ¿Usar qué? ¿De qué hablas? Entonces les conté mi plan. Era arriesgado, tal vez hasta medio loco, pero si funcionaba, no solo nos protegeríamos nosotros sino también a los demás vecinos que estaban siendo victimizados. Voy a seguir sacando basura, dije. Pero esta vez voy a sacar información falsa. Documentos falsos que parezcan reales. Y los voy a marcar de alguna forma para poder rastrearlos. Roberto pensó que me había vuelto loca. ¿Qué no entiendes lo peligroso que es esto? Ya oíste, están conectados con más gente. No sabemos con quién estamos tratando. Tenía razón en tener miedo. Pero yo estaba más enojada que asustada. Este viejito y sus cómplices nos habían violado de la manera más gacha, metiéndose en nuestras vidas sin que lo supiéramos, robando nuestra identidad pedazo por pedazo. No iba a dejar que se salieran con la suya. Esa misma tarde fui al cibercafé de la esquina. Le pedí al muchacho que atiende ahí que me ayudara a hacer unos documentos falsos en la computadora. Le inventé una historia sobre una obra de teatro de la iglesia. El chavo, sin sospechar nada, me ayudó a crear estados de cuenta bancarios falsos con números inventados, recibos de servicios con direcciones que no existen, hasta una credencial de elector falsa con datos modificados. En cada documento, en una esquina pequeñita, puse un código, una combinación de letras y números que solo yo sabría identificar. También anoté en un cuaderno exactamente qué documento falso contenía qué información, para poder rastrear si intentaban usar esos datos. Durante los siguientes 4 días, preparé todo meticulosamente. También llamé a Lupita otra vez y le pedí que monitoreara nuestras cuentas reales de cerca, cualquier actividad sospechosa tenía que avisarme de inmediato. Le conté todo lo que estaba pasando y ella se ofreció a ayudar desde el banco. El martes siguiente, saqué mi basura especial. Una bolsa llena de documentos falsos que parecían súper auténticos, un estado de cuenta mostrando que teníamos 450,000 pesos en una cuenta de ahorros, completamente inventado, recibos de compras caras. Una carta falsa de un notario sobre una herencia que íbamos a recibir. La carnada era irresistible. Si el viejito y su red estaban buscando víctimas con dinero, esto los iba a poner como locos. Saqué la bolsa a las 7 de la mañana y me quedé observando desde la ventana. El viejito llegó puntual como siempre. Pero esta vez noté algo diferente en su comportamiento. Agarró la bolsa, la palpó, y hasta sonrió un poquito. Como si supiera que iba a encontrar algo bueno. No lo seguí esta vez. No quería arriesgarme a que me viera y sospechara. En vez de eso, esperé. Esperé y me preparé para lo que vendría. 2 días después, recibí una llamada extraña. Un número que no conocía. Contesté con cautela, bueno. Una voz de hombre joven, muy amable, muy profesional, señora Elena Castillo. Le llamo del Banco del Bienestar. Estamos procesando una solicitud de crédito personal que usted realizó hace unos días. Solo necesitamos confirmar algunos datos. Ahí estaba. El anzuelo había funcionado. Así, respondí tratando de sonar sorprendida. ¿Qué datos necesitan? El tipo empezó a pedirme información, fecha de nacimiento, dirección, número de seguro social. Yo le di toda la información falsa que había puesto en los documentos de la basura. Cada dato que me pedía era uno que yo había plantado específicamente. Perfecto, señora Elena. Su crédito por 200,000 pesos está aprobado. Solo necesitamos que venga a nuestra sucursal a firmar los papeles finales. Me dio una dirección en la colonia Aragón. Le dije que iría al día siguiente. En cuanto colgué, llamé a Roberto. Funcionó. Picaron el anzuelo. Pero antes de ir a la policía, necesitaba más información. Necesitaba confirmar la conexión entre el viejito y esta supuesta sucursal bancaria. Esa tarde, Roberto y yo manejamos a la dirección que me habían dado. No era un banco. Era una casa normal, con un letrero pequeño que decía Asesoría Financiera González. Nos estacionamos al otro lado de la calle y nos quedamos vigilando.
Después de como una hora, vimos llegar a un coche. De él se bajaron dos hombres de traje y, no lo iban a creer. Uno de ellos era el compañero de trabajo de Roberto. Jorge. Un tipo que Roberto conocía desde hace 15 años. Se me cayó la quijada. Roberto, ese no es. Roberto estaba igual de soqueado que yo. Jorge. Es Jorge Salinas. Trabajamos juntos en la misma oficina. De pronto todo empezó a tener un sentido horrible. Hace como 6 meses, Jorge le había preguntado a Roberto detalles personales, dónde vivíamos exactamente, si teníamos casa propia o rentábamos, si teníamos ahorros para el retiro. En ese momento pareció plática casual entre compañeros, pero ahora entendíamos que estaba recolectando información para tarjetear víctimas. Ese maldito cabrón, murmuró Roberto, su cara roja de coraje. Me vio la cara todo este tiempo. Hasta me invitó a comer la semana pasada y yo le platiqué sobre tus clases de yoga, sobre los nietos. Todo, Elena. Le conté todo. La traición de alguien cercano dolía diferente. No era solo un extraño robando nuestra identidad. Era alguien en quien Roberto confiaba, alguien con quien compartía el café en las mañanas. Seguimos vigilando. Media hora después llegó otro coche, y de él se bajó el viejito. El mismo que se llevaba nuestra basura. Entró a la casa como si nada, como si fuera su trabajo diario. Porque lo era. Su trabajo era robar información de la basura de familias específicas que Jorge identificaba. Roberto sacó su celular y empezó a grabar. Filmamos a los 3 hombres entrando y saliendo, los coches, todo. Teníamos evidencia de la conexión. Ahora sí vamos con la policía, dije. Ya tenemos suficiente. Pero Roberto negó con la cabeza. Espera. Si Jorge está metido en esto, ¿cuántas otras personas de mi trabajo estarán involucradas? ¿Cuántas familias más están afectando? Tenía razón. Esto no era solo sobre nosotros. Esto era una red completa de fraude de identidad operando en todo el barrio, tal vez en toda la ciudad. Esa noche casi no dormí, pensando en qué hacer. Al día siguiente, en vez de ir directamente a la policía local, decidí ir más arriba. Fui a las oficinas de la Fiscalía de Delitos Financieros. Pedí hablar con alguien de fraude de identidad. Me atendió una licenciada joven, como de 35 años, muy profesional. Le mostré todo, los videos del viejito en la casa, el video de la asesoría financiera, la grabación de Jorge entrando ahí, mis notas sobre los documentos falsos que planté. La licenciada se puso seria mientras revisaba todo. Señora Elena, esto es mucho más grande de lo que usted cree. Hemos estado investigando una red de fraude que opera en varias colonias. Lo que usted descubrió podría ser la pieza que nos faltaba. Me explicó que habían recibido denuncias de al menos 30 familias en los últimos 6 meses. Todas con el mismo patrón, cuentas bancarias abiertas a su nombre sin su conocimiento, créditos solicitados con su información, deudas que nunca contrataron. Pero no habían podido identificar cómo obtenían la información de las víctimas. El método de la basura es perfecto, dijo la licenciada. No es hackeo, no deja rastro digital. La mayoría de la gente no tiene ni idea de cuánta información personal tira a la basura. Me pidió que colaborara con ellos. Querían que siguiera con mi plan de la información falsa, pero ahora coordinado con la fiscalía. La idea era marcar todos los documentos falsos de tal forma que cuando intentaran usar esa información para abrir cuentas o solicitar créditos, las autoridades pudieran rastrear exactamente por dónde pasó esa información. También necesitamos que identifique a todas las personas involucradas, continuó la licenciada. El anciano, su compañero Jorge, quien sea más que haya visto. Durante las siguientes 2 semanas, trabajé como informante encubierta. Suena como de película, lo sé, pero así fue. Seguí sacando basura con documentos falsos marcados, cada uno con un código específico. La fiscalía monitoreaba bancos y financieras esperando que alguien intentara usar esos datos, y funcionó. Una tarde recibí una llamada de la licenciada, señora Elena, alguien intentó abrir una cuenta en Banorte usando los datos falsos que usted plantó. La cuenta que decía tener 450,000 pesos. Lo interceptamos. Ya tenemos identificado el punto de origen.
pero había más. Cuando analizaron la información, descubrieron que la red era aún más grande de lo pensado. No era solo Jorge y el viejito. Había al menos 8 personas involucradas, 3 recolectores de basura como el viejito, 2 empleados bancarios corruptos que facilitaban la apertura de cuentas falsas, y 3 reclutadores como Jorge que identificaban víctimas potenciales. La operación para atraparlos se llamó Operación Basura Limpia. El nombre me hizo sonreír un poco a pesar de todo. El día del operativo, 3 semanas después de que yo descubrí al viejito, la fiscalía coordinó redadas simultáneas en 5 ubicaciones diferentes. La casa vieja donde el anciano separaba la basura, la falsa asesoría financiera, 2 sucursales bancarias, y la oficina donde trabajaba Roberto. Roberto estaba en su trabajo cuando llegaron los agentes. Me llamó todo alterado. Elena, se están llevando a Jorge esposado. Hay como 10 policías aquí. Todos están en shock. La licenciada me mantuvo informada durante todo el proceso. Arrestaron a las 8 personas involucradas. En la casa del viejito encontraron información de más de 80 familias. 80 familias que habían estado siendo victimizadas sin saberlo. También encontraron algo que me heló la sangre, un cuaderno donde el viejito tenía rutinas de familias completas. ¿A qué hora salían de casa, cuando estaban de vacaciones, cuando recibían sus pagos? No solo robaban identidades, estaban mapeando a las familias para posibles robos físicos también. En nuestro caso específico, el cuaderno decía, Elena Castillo, 62 años, sale a caminar todos los martes y jueves a las 8 de la mañana, Roberto Castillo, 65 años, trabaja de lunes a viernes. Sale a las 7 de la mañana. Casa vacía de 8 a 9 a martes y jueves. Pensar que nos habían estudiado tan detalladamente, que sabían tanto de nuestras vidas, me dio escalofríos. Éramos solo números para ellos, objetivos, víctimas potenciales. El juicio tomó meses. Yo tuve que testificar varias veces. Fue agotador, estresante, emocionalmente desgastante. Tener que sentarme en una corte y ver al viejito ahí, ya no como un anciano inofensivo sino como lo que realmente era, un criminal experimentado con 3 arrestos previos por fraude. Y Jorge. Ver a Jorge fue lo más difícil para Roberto. Este tipo con quien compartió oficina durante 15 años, con quien se tomó cervezas después del trabajo, que conocía a nuestros hijos, que fue a la graduación de nuestro hijo mayor. Todo había sido una farsa. Jorge lo había estado usando todo ese tiempo, extrayendo información sobre familias vulnerables. Durante su testimonio, Jorge intentó justificarse. Dijo que estaba endeudado, que necesitaba el dinero, que nunca pensó que alguien saldría realmente lastimado. La licenciada le refutó mostrándole los casos de las 80 familias afectadas, gente que perdió sus casas porque sacaron hipotecas a su nombre, personas que quedaron en el buró de crédito por deudas que nunca contrataron, abuelos a quienes les vaciaron sus cuentas de retiro. Una señora de 70 años testificó entre lágrimas cómo perdió los ahorros de toda su vida, 300,000 pesos que había juntado limpiando casas durante 40 años. Todo porque alguien usó su información para abrir una cuenta y transferir todo el dinero. Un señor contó cómo le negaron un crédito para la operación de su esposa porque tenía 5 tarjetas de crédito a su nombre que él nunca solicitó, todas con deudas enormes. Historia tras historia de vidas arruinadas, de familias destrozadas, todo por un grupo de criminales que pensó que podían salirse con la suya robando información de la basura. Al final, todos fueron declarados culpables. El viejito, cuyo nombre real era Arturo Mendoza, recibió 12 años de prisión. Jorge y los otros reclutadores recibieron 10 años. Los empleados bancarios corruptos recibieron 8 años cada uno. Pero más allá de las sentencias de prisión, lo que realmente importó fue que 80 familias empezaron procesos para limpiar sus nombres, para recuperar su dinero robado, para reconstruir sus vidas. La Fiscalía también implementó un programa de educación en el barrio sobre seguridad de información personal. Yo me ofrecí como voluntaria para dar pláticas. Iba a juntas vecinales, a centros comunitarios, a grupos de adultos mayores, explicándoles mi historia, enseñándoles cómo proteger su información. Les enseñaba cosas simples pero importantes: triturar estados de cuenta antes de tirarlos, romper en pedacitos cualquier documento con información personal,
Quitar las etiquetas de los frascos de medicinas antes de tirar los envases, destruir tarjetas de crédito vencidas, tapar con plumón negro los datos en recibos antes de tirarlos. La basura no es solo basura, les decía en cada plática. Es una mina de oro de información para los criminales. Cada papel que tiran puede ser usado en su contra. Muchos abuelos me agradecían después de las pláticas. Decían que nunca se habían puesto a pensar en eso, que siempre tiraban todo sin pensar. Una señora me contó que había estado tirando sus estados de cuenta completos durante años, sin saber que alguien podría usarlos. También empezamos un grupo de vigilancia vecinal. Nos turnábamos para estar atentos a actividades sospechosas, gente revisando basura, coches desconocidos rondando, personas tomando fotos de casas. La comunidad se volvió más unida, más consciente, más protectora entre sí. Roberto tardó mucho en superar la traición de Jorge. Durante meses estuvo desconfiado en el trabajo, sin saber en quién podía confiar. La empresa hizo una investigación interna y encontraron que Jorge había usado su posición para acceder a información confidencial de empleados, direcciones, salarios, dependientes económicos. Todo para identificar mejores víctimas. La empresa implementó nuevas medidas de seguridad, auditorías más frecuentes, y un protocolo más estricto para el manejo de información personal de empleados. En cuanto a nosotros, cambiamos muchas cosas. Compramos una trituradora de papel industrial. Todo, absolutamente todo lo que tiene información personal ahora se tritura. Hasta los sobres con nuestro nombre y dirección. Cambiamos nuestros números de seguro social, un proceso tedioso pero necesario. Abrimos nuevas cuentas bancarias. Pusimos alertas de fraude en nuestros créditos. Nos volvimos mucho más cautelosos con nuestra información. Pero también aprendí algo valioso, la importancia de confiar en mis instintos. Desde el principio algo me dijo que el viejito llevándose nuestra basura no era normal. Pude haber ignorado esa sensación, pude haber dejado que Roberto me convenciera de que no importaba. Pero no lo hice. Seguí investigando, seguí mis sospechas, y al final eso nos salvó. 6 meses después del juicio, recibí una carta de una de las familias afectadas. Era de una señora llamada Margarita, de 68 años. Escribía: Estimada señora Elena, quiero agradecerle por su valentía. Por no ignorar lo que vio, por arriesgarse a investigar, por ayudar a la fiscalía. Gracias a usted recuperé 80,000 pesos que me habían robado. Ese dinero era para la universidad de mi nieta. Pensé que lo había perdido para siempre. Usted nos devolvió no solo el dinero, sino también la esperanza de que todavía hay gente buena en el mundo dispuesta a hacer lo correcto. Que Dios la bendiga. Esa carta me hizo llorar. Me la guardé y la leo cada vez que dudo del valor de lo que hice. Ahora, un año después de todo, veo nuestra basura de manera completamente diferente. Ya no es solo desperdicios. Es información, es evidencia de nuestras vidas, es algo que requiere cuidado y respeto. Y cada vez que saco la basura triturada, bien amarrada, sin ninguna información personal visible, me acuerdo del viejito. Me acuerdo de cómo un acto tan simple como llevarse una bolsa de basura casi destruyó nuestras vidas. Pero también me acuerdo de que fuimos afortunados. Muchas de esas 80 familias no tuvieron la oportunidad de descubrir el fraude a tiempo. Algunas perdieron años tratando de limpiar su nombre, de pagar deudas que no contrataron, de reconstruir el crédito que les destruyeron. Mi historia se volvió conocida en el barrio. Ya no soy solo Elena la de la Casa Azul. Ahora soy Elena la que atrapó a los ladrones de identidad. Los vecinos me paran en la calle para preguntarme consejos sobre seguridad, sobre cómo proteger su información. Y yo comparto todo lo que aprendí. Porque si mi experiencia puede ayudar aunque sea a una familia a evitar lo que nosotros pasamos, valió la pena cada momento de miedo, cada noche sin dormir, cada audiencia en la corte. Tengo 62 años. A esta edad, muchos dirían que debería estar pensando en jubilarme, en tomar las cosas con calma. Pero descubrí que nunca es tarde para ser valiente, para defender lo que es correcto, para proteger a tu comunidad. El otro día, una vecina joven, de unos 30 años, me paró en el súper. Señora Elena, me dijo. Quiero agradecerle. Después de escuchar su plática en el centro comunitario,
Revisé mis estados de cuenta y descubrí que alguien había abierto una tarjeta de crédito a mi nombre. Pude reportarlo a tiempo gracias a usted. Esos momentos hacen que todo valga la pena. Roberto también cambió. Ya no es tan despreocupado como antes. Ahora él es el que me recuerda triturar los papeles, el que checa nuestras cuentas semanalmente, el que está atento a cualquier actividad sospechosa. La experiencia nos marcó a ambos. Pero también nos hizo más fuertes. Enfrentamos algo terrible juntos y salimos del otro lado. Nuestra confianza en la comunidad se dañó, pero se reconstruyó de una forma más consciente, más fuerte. Hace un mes, el barrio organizó un evento de día de trituración comunitaria. Rentaron varias trituradoras industriales y la gente pudo traer años de documentos viejos para destruir de forma segura. Fue un éxito enorme. Llegaron familias con cajas y cajas de papeles, estados de cuenta de hace años, documentos médicos antiguos, facturas viejas. Yo estuve ahí todo el día, ayudando, explicando, compartiendo mi historia una y otra vez. Vi a abuelas de 80 años traer maletas llenas de papeles, a padres jóvenes con bolsas de documentos, a familias enteras participando. Nunca pensé que mi basura podría ser peligrosa, me dijo un señor mientras alimentaba la trituradora con montones de recibos. Pero después de escuchar lo que le pasó, no quiero arriesgarme. Exactamente. Ese es el mensaje que quiero que todos entiendan. No se trata de ser paranoicos, se trata de ser cuidadosos. Se trata de reconocer que vivimos en un mundo donde la información personal tiene valor, y hay gente dispuesta a robarla de cualquier forma posible. La casa vieja donde el viejito operaba fue demolida hace unos meses. El terreno ahora está vacío, esperando construcción. Cada vez que paso por ahí en el camión, la miro y me acuerdo de ese día que vi al viejito separar nuestra basura, tomándole fotos a nuestros documentos. Me acuerdo del miedo que sentí, pero también del coraje. Del momento en que decidí que no iba a ser una víctima pasiva, que iba a hacer algo al respecto. Y ahora, cuando veo los botes de basura en la calle cada martes y viernes, los veo diferente. Ya no son solo recipientes de desperdicios. Son tesoros potenciales de información que necesitan protección. Les cuento todo esto porque quiero que aprendan de mi experiencia. No esperen a ser victimizados para tomar acción. Protejan su información ahora. Tomen esos 5 minutos extra para triturar documentos. Tapen esos números de cuenta en recibos antes de tirarlos. Destruyan esas tarjetas vencidas. Y sobre todo, confíen en sus instintos. Si algo se siente raro, probablemente lo sea. Investiguen, pregunten, no tengan miedo de parecer paranoicos. Es mejor estar seguros que arrepentirse después. Mi vida cambió completamente por prestar atención a un viejito llevándose nuestra basura. Algo que pude haber ignorado fácilmente, algo que Roberto me dijo que dejara pasar. Pero no lo hice, y eso hizo toda la diferencia. Ahora vivo con la tranquilidad de saber que nuestra información está protegida, que nuestra identidad está segura, y que ayudé a 80 familias a recuperar lo que les robaron. Tengo 62 años y aprendí la lección más importante: nunca subestimen el valor de su información personal. Y nunca ignoren esa vocecita interior que les dice que algo no está bien, porque a veces, esa vocecita interior es lo único que está entre ustedes y alguien que quiere robar su identidad, su dinero, su vida. Y si ven a alguien sospechoso llevándose su basura, no lo ignoren. Investiguen. Porque podría ser la diferencia entre ser una víctima y ser quien detiene a los criminales. Si les latió esta historia, no olviden suscribirse al canal, dejar su like y comentar qué les pareció. Y si quieren apoyar aún más nuestro trabajo, consideren hacerse miembros del canal. Tendrán acceso a contenido exclusivo y ayudarán a crear más historias como esta. Los vemos en el próximo video.